Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ocurrió hoy aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y también a lo largo de esta semana, ya que hubieron tres comisiones que se reunieron en esta semana y dictaminaron algunas de ellas. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. En el día de ayer, hablando de actividad de la Cámara, a raíz de la bicameral de niños, niñas y adolescentes, se conoció que hicieron un pedido a la Cámara Nacional Electoral de incluir dentro del debate presidencial un segmento que tenga que ver exclusivamente con la niñez y con la adolescencia. Esto impulsado por la diputada Carla Carrizo, que recordemos que es una de las autoras que impulsó el tema de la obligatoriedad del debate presidencial en el año 2016, ¿no? Así es, sí. Recordemos que este debate que va a tener lugar el 1 de octubre y el 8 de octubre, el primero va a ser en Santiago del Estero y el segundo en Ciudad de Buenos Aires. No sé si ese es el orden exactamente, pero esos son los días seguro. Este es por ley y esa ley fue aprobada justamente en 2016. Y bueno, como decíamos entonces, una de las palabras que compartía la diputada Carrizo decía que, por ejemplo, sorprende que en la conformación del Consejo Asesor para el debate 2023 no se haya convocado a las organizaciones que representa la mirada del 29% de la población, que son los niños, niñas y adolescentes. Es como un debate incompleto si uno de alguna manera no incluye este segmento que tiene que ver exclusivamente con las infancias, ¿no? Claro, así es. Justamente recordemos que el debate, nosotros recordamos el debate que se hizo en 2015, fue un debate en el cual para las elecciones de octubre no estuvo el candidato oficialista, sí. Después en el balotaje sí estuvo el candidato oficialista, y después a partir de entonces existe una ley, que es la que hacíamos referencia recién, se puso en marcha en 2019, ahora va a ser la segunda edición y siempre se la está tratando justamente esto, el que coordina todo es la Cámara Nacional Electoral. Claro. Y están organizando a ver qué nuevas cosas pueden hacer, introducirle para hacerlo más dinámico. Y, por ejemplo, lo que se le va a agregar es la participación de la gente. No está claro de qué manera va a hacerse, pero obviamente será a través de preguntas. Claro, porque también se dio a conocer de que este año se incluiría un nuevo segmento que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Sí? Sí, entiendo que va a ser como un bloque dentro del debate en el cual los ciudadanos van a poder realizar ciertas preguntas a los distintos candidatos a presidente. Claro, así es. Y bueno, y lo que entonces en este caso Carla Carrizo plantea es que cómo vamos a dejar de lado un tema tan importante como el saber qué piensan los candidatos acerca del tema de la niñez. Y la diputada Carrizo también decía, por ejemplo, que respecto, cuando se habla de las niñez, de las infancias, dice que son los más castigados por las decisiones de los adultos y los menos convocados. Vamos a insistir para que los protagonistas estén ahí. Es una muy buena iniciativa, más que nada porque conforman el 29% de la población. Entonces, ni más ni menos que tener en cuenta a ver qué proponen los candidatos a presidente respecto a los proyectos y las iniciativas que se puede llegar a tratar, cualquiera sea de ellos que llegue a la presidencia, cuáles son las políticas que va a llevar adelante respecto a lo que tenga que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y traemos este tema a colación porque hace minutos nada más en el análisis estuvo Carla Carrizo hablando con nuestros compañeros del equipo de Pato Méndez y los demás periodistas que lo acompañan en la mesa y puso el tema en agenda, así que seguramente que a lo largo de estas semanas, hasta que llegue el momento del debate presidencial, vamos a tener más noticias y bienvenido sea, ¿no? Porque es muy importante hablar de este tipo de situaciones que tiene que ver que hace la protección de un sector muy vulnerable de la población que tiene que ver con los derechos de los niñas y adolescentes. Y también un poco más de información es que esta semana hay elecciones en la provincia de Santa Fe, así que la semana que viene veremos por qué hablamos de las elecciones, porque muchos de los candidatos a diputados nacionales integran distintas listas, tanto en las legislaturas provinciales como también en los consejos municipales, y de hecho
hecho, hemos comentado aquí, por ejemplo, de que hubieron ciertos diputados nacionales que fueron electos en sus propias provincias y por eso dejan sus bancas y asumen después del 10 de diciembre los nuevos mandatos. No recuerdo si hay alguno diputado nacional, porque estaba Frigerio, pero claro, renunció a su banca de diputado nacional. Así es. Bueno, ahora en la tanda quedan 3 elecciones provinciales que forman parte de este desdoblamiento. En estas elecciones hay un senador que compite, el senador Marcelo Lewandowski, Sí. del oficialismo, en estas elecciones de Santa Fe. Después tenemos elecciones en el Chaco, donde no hay ningún candidato que sea diputado nacional, legislador no hay. Estuvo así, porque así de haber uno, justamente porque en las elecciones había un diputado radical que perdió la interna justamente con el que finalmente va a ser el candidato del radicalismo, Cero, y que fue el más votado en las elecciones en las primarias. Y después tenemos elecciones en Mendoza y ahí sí hay candidato, porque está Omar de Marchi, que es es diputado nacional, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y está cabeza a cabeza, por lo que dicen, con el a priori favorito, que es el senador nacional Alfredo Cornejo. Así es. Vamos a meternos en lo que fue el repaso de las comisiones en esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. José nos va a contar en unas placas. Vamos a ir desmenuzando comisión por comisión, proyecto por proyecto que trataron esta semana. Algunos de ellos obtuvieron dictamen de comisión. Vamos a ver cuáles fueron, en qué consiste. Y para arrancar, para meternos en tema, vamos a ver qué decía Facundo Manes en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que hablaron sobre el Plan de Ciencia 2030. Le hicimos saber al Ministerio que el plan propuesto, según nuestro propio punto de vista, podría mejorarse antes de ser remitido al recinto. Entre otras cuestiones, definir en grado mayor las misiones y asignarles responsables y acciones precisas para alcanzar los objetivos del plan. Asimismo, según planteamos, el plan podía promover una conexión más robusta con los sistemas productivos y los sistemas formativos. Considerábamos que debíamos evitar que se transforme en una enumeración de buenas intenciones y no en un plan realista que permitiera transformar esos objetivos en políticas activas. Estas consideraciones que hicimos en las reuniones informativas y en las múltiples reuniones con Mara, con el ministro, entre los asesores, fueron planteadas de manera respetuosa, concretas, detalladas entre los distintos legisladores, asesores de diversos bloques y también entre los funcionarios de ciencia, tecnología e innovación, de la cual cada uno puede dar fe. Y así se logró establecer algo que nos merecemos los argentinos: un canal de diálogo productivo, a partir del cual el Ministerio produjo e introdujo en el plan un apéndice con una serie de agregados que cubrían algunos de estos déficits que habíamos señalado. ¿Se resolvieron todas estas cuestiones esgrimidas? No. Pero estoy seguro de que gracias a este intercambio que tuvimos, a la buena predisposición entre las partes y al trabajo de esta comisión, hoy tenemos un plan que sirve como hoja de ruta y que inclusive, como todo buen plan, va a permitir una mejoría paulatina y sustancial a este plan. Ahí lo escuchábamos al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que hablaba sobre este plan que va a servir como una hoja de ruta. Y claramente cuando hablamos de una hoja de ruta, es un plan que va a involucrar tanto a este gobierno como a los gobiernos futuros que vendrán en los próximos años, porque cuando hablamos de ciencia y tecnología hacemos referencia a que son objetivos a corto, largo y sobre todo mediano y largo plazo por sobre todas las cosas. José, ¿de qué se trata este tema? Bueno, justamente, esta reunión se reunió el martes 5 y bueno, es la reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Escuchábamos recién a su presidente, Facundo Manes. Fue para emitir dictamen, tal cual habíamos adelantado acá, justamente porque la intención es mandarlo para una próxima sesión, del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que contempla 10 desafíos nacionales y distintas agendas que serán trabajadas en conjunto con todas las jurisdicciones. Esta reunión tuvo una particularidad. Ustedes escuchaban recién al diputado Facundo Manes.
Y se daba una característica inusual en todas las reuniones, porque no se escucha nada, ningún ruido de taza ni nada por el estilo, porque justamente el diputado Manes dijo: como especialista en la mente sé que esas cosas distraen, así que le pidió a los cafeteros que estaban, a los mozos que estaban sirviendo café en ese momento, que no lo hicieran, porque justamente no quería que se distrajeran para lo que él iba a decir. Hizo un largo discurso donde presentó todo lo que era este Plan Nacional de Ciencia. Se daba la característica clave de que había una cierta tensión dentro de la propia oposición, a partir del hecho de que los únicos presentes de la oposición eran él y la diputada Daña Tabela, de Evolución Radical. El resto de la oposición no había estado presente. Después vamos a hacer alguna referencia más sobre ese tema, pero era una de las cuestiones de que había puesto en cierta duda si iba a tener quórum, porque si no, no podían dictaminar. Recordemos que esta comisión ya se había reunido anteriormente 2 veces en 2 informativas, en las cuales hubieron distintos expertos representantes del área de la materia que hablaron sobre la importancia de trabajar en un plan de ciencia y tecnología al año 2030. Incluso estuvo también presente el ministro, en su momento Daniel Filmus, y bueno, se habló un poco de los distintos desafíos que tienen estos 10 puntos, esos 3 objetivos. Una de las principales críticas, podríamos decir, que se hacía era que estaban planteados los objetivos, pero no el cómo, no cómo se iba a llegar a esos desafíos, cómo se iban a desarrollar esos desafíos, y era un poco lo que se pedía, que se ajuste dentro del propio proyecto para ver los lineamientos por un lado, y por otra parte, podríamos decir, la escalerita de cómo se iba a ir concretando esos desafíos, esos proyectos, José, ¿no? Así es, y recordemos que es un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, o sea que si se aprueba acá va a ser ley, a menos que le introduzcan modificaciones y vuelva en ese caso al Senado. Sí. Veamos qué es lo que decía Facundo Manes durante ese discurso que vimos un fragmento. El Estado siempre impulsó la actividad científica porque apoyar a los científicos no representa un gasto, dijo. En ese momento es clave esa frase, porque justamente por los días que vivimos. Por eso tenemos que entender los argentinos que para generar crecimiento económico debemos generar actividades económicas de mayor valor. Fue una de las cosas que dijo. También, a ver si tenemos otra frase más del diputado. Así es. El problema de la Argentina no es económico, sino la falta de rumbo, dijo. Las economías del siglo XXI son la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, porque hay que invertir en ciencia estratégicamente y solo así podemos progresar y agrandar el conocimiento en motor del trabajo argentino. Esto es muy positivo, decía el diputado Facundo Manes. Y bueno, y en ese momento que se había producido una suerte de intercambio con la oposición, hacíamos referencia, porque hubo uno de los diputados que ironizó con el hecho de que, bueno, no estaban presentes los de que se había equivocado de sector, porque justamente le había hecho tanta referencia a la importancia de tener este proyecto, pero no estaba presente el resto de la oposición. Él le contestó que pedía no partidizar la situación y le devolvió como chicana el hecho de que el que mandó a lavar los platos a los científicos había sido un hombre de su gobierno, le dijo al diputado Iparraguirre, que era el que lo había chicaneado. Así es, José, ya que nombraste palabras textuales de Facundo Manes, si te parece vamos a escucharlo a ver qué decía en ese momento en la comisión. La planificación es esencial para cualquier actividad, pero es algo extremadamente crítico en ciencia y tecnología. Y se lo dice un científico que desde que llegó al país en el 2001 recorrió cada pueblo de la Argentina diciendo que los países desarrollados no se desarrollan y como joven invierten en ciencia y luego logran el desarrollo inclusivo y la prosperidad sustentable. Sin planificación, además, cada funcionario, cada instituto, cada organismo, cada investigador orienta sus esfuerzos como le parece o le conviene de acuerdo a la coyuntura, a la mirada social o a la política de turno, o a los likes de turnos. Sin planificación, los esfuerzos se fuman. Y el resultado suele ser una puja de suma cero que nos deja estancados. Pero permítame decir algo que excede a la temática específica de esta comisión. La planificación, los diálogos y los acuerdos en todas las esferas son centrales para el interés de una nación
que pretende ser moderna y pretende ser desarrollada. Y todos quienes las conformamos debemos comprenderlo y sobre todo ejercerlo. Repito, debemos ejercerlo. No puede ser de que vociferemos sobre la necesidad de políticas a largo plazo en los canales de televisión y la importancia de los consensos nacionales y cuando nos toca en la realidad sea la conveniencia de nuestro sector la que prime. No puede ser eso. Se acabó eso en la Argentina. O como a menudo cuando se trata de avanzar en temas fundamentales o políticas de Estado como un plan de ciencia, innovación y tecnología, se escucha de un bloque o de otro bloque. Este no es el momento oportuno para estos temas. Pero dígame una cosa, y a los que nos están mirando por televisión también. ¿Cuándo es el momento oportuno para que de una vez por todas prestemos atención y resolvamos las necesidades urgentes de desarrollo, de progreso, de acabar definitivamente con la desigualdad, con el hambre, con la pobreza y con la postración que tiene la sociedad argentina? ¿Cuándo es el momento oportuno? Tenemos que terminar con las pavadas. Yo no entré a la política hace 2 años con un costo personal enorme para partidizar todo, para hacer políticas de Estado una cuestión de facción. No entré para esto. Me da pudor decir esta verdad de perogrullo, pero tenemos que hacerlo, increíblemente tenemos que hacerlo. Son los estados los que promueven la investigación, planifican y llevan adelante las políticas científicas de desarrollo tecnológico acá y en cualquier país del mundo. Hoy la participación del sector privado en investigación y desarrollo en la Argentina es poco, es de un 20-25%. Esto debe aumentar gradualmente hasta alcanzar un 50% del sector privado, 50% del Estado y luego un 75% del sector privado y 25% del Estado, como lo hace Australia, por ejemplo. Pero el Estado siempre impulsó esto. En Australia, en Israel, en Corea del Sur. El Estado impulsó la investigación científica y luego dio incentivos al sector privado para que tome la posta. Preservar y apoyar a nuestros científicos no representa un gasto, sino la inversión más valiosa que puede realizar un país. Bueno, creo que quedó más que claro lo que decía Facundo Manes, que el Estado es quien impulsa en el mundo la investigación científica y luego da incentivos al sector privado, pero es quien toma la bandera respecto a lo que es la investigación científica en el mundo. José, ¿qué más tenemos? Bueno, justamente y de eso hablamos mucho estos días que nos referíamos al tema del Plan Nacional. Un Plan Nacional y Facundo Manes hablaba específicamente de hablar de la pobreza, de terminar con la pobreza, de terminar con el hambre. Bueno, esas cuestiones que pareciera que no, pero sí están dentro de los 10 desafíos nacionales que establece este proyecto de ley, que dice que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren el conocimiento científico y tecnológico. Los 10 desafíos son erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía, la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir al desarrollo de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos. No lo pusimos todos acá los 10, también por ejemplo, hay uno de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones, de la industria para la defensa y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso de los bienes de mar argentinos, y completan los desafíos promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital, potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética. Es muy amplio, obviamente, este temario, claramente son 10. También tiene cuestiones como, por ejemplo, cuánto es la inversión, aumentar la inversión. Esto es todo plata, esta es la cuestión de plata. A la inversión total en investigación y desarrollo se proyecta que pasará del 0,52 del PBI que había en el año 2020 al 0,85 en el 2025 y al 1,70 en el año 2030. Acá cuando se le piden y los candidatos le están diciendo, bueno, queremos y mantenemos el CONICET, queremos resultados, bueno, los resultados vienen aparejados en función de la plata.
La plata que tenga, incrementarle el porcentaje asignado a la ciencia. Así es, José. Y antes de pasar a otro tema, otro trabajo en comisión, tenemos también a la diputada Mara Brauer, que estuvo hablando en la comisión de... no, me avisen que no. Al final me dicen que no tenemos el tape de Mara Brauer, así que vamos a la comisión de discapacidad. No, pero antes, la última placa, y sí que hubo una más de que, pero en este caso es otro tema, pasamos a otro tema de esa comisión, se aprobó el proyecto de ley impulsado por el diputado nacional Enrique Esteves, socialista él, para instituir el 10 de abril como Día Nacional del Investigador Científico. Es el día del natalicio de Bernardo Hussein. Dictamen de comisión de 2 proyectos entonces. Así es. Hubo otros más, pero son de resolución, y a lo largo de todo este repaso que vamos a hacer, vamos a mencionar, hubo muchos aprobaciones, pero bueno, que no tuvieron prácticamente debate. Vamos entonces ahora a la comisión que decías, la del miércoles. Si querés, José, antes de empezar a desarrollar la comisión de discapacidad, vamos a ver qué decía el presidente de la comisión, Luis Di Giacomo, y ahí explicamos bien a ver en qué consistía. ¿Lo tenemos a Luis Di Giacomo para ponerlo? Nosotros corresponde escuchar a todas las organizaciones que trabajan en esta temática, pero los que tenemos la responsabilidad de definir un proyecto y los que somos elegidos como representantes del pueblo somos nosotros. Por lo tanto, no me parece, y esto por más que genere algún tipo de, pueda generar un enojo en la comunidad sorda con la cual tengo la mejor de las relaciones y sus organizaciones, no me parece que nosotros a priori debamos consultar un proyecto por una cuestión de prioridades, porque, si vamos al hecho de que en realidad todos sabemos que lo que hay que modificar es la 24.901 para adaptarla a la convención, entonces cerremos la comisión para todos estos temas y esperemos a que venga la ley general, porque si no lo otro serían como pequeños parches que en todo caso podrían no ser prioritarios. Si yo pongo una capacitación, como lo hemos puesto en infinidad de temas, quizás no sea prioritario. Muchas veces nos damos cuenta, o muchas veces hemos opinado que hay temáticas sobre las cuales generar estas cuestiones de concientización no sería lo más importante, sino que habría que cubrir de base el tratamiento del problema central. Pero eso no significa que sea malo o que no se deba de repente facilitar una concientización, una capacitación, etcétera, etcétera. Obviamente me da la impresión, quisiera escuchar a otros diputados, que este es un tema que como está discutido, sigámoslo discutiendo, pero quisiera hacer esa observación porque si no caeríamos en la situación de que todos los proyectos, siquiera antes de tratarlos, deberíamos ver si son aprobados o no por alguna organización. Y nos vamos a encontrar con que hay organizaciones que nos dicen que sí y otras que nos digan que no. Y la responsabilidad final es nuestra. Sí, ya como entonces dando su opinión respecto de los temas que trató la Comisión de Discapacidad y hablando sobre la postura que tienen las distintas organizaciones. Hay organizaciones que acompañan, hay otras que piden modificaciones. Lo cierto es que nos dejó la Comisión de Discapacidad, José, después de este tratamiento. Justamente hacía referencia a uno de los temas que al final del temario, del amplio temario que había en esa reunión, que bueno, justamente quedó fuera, que tenía que ver con el tema de nosotros hablamos mucho de la cuestión de la capacitación de personal del Estado para que pueda conocer lengua de señas. Bueno, eso a partir del pedido de las organizaciones que representan a los sordos, volvió a comisión y lo escuchábamos al diputado Di Giacomo que decía, está todo bien, pero no podemos depender no podemos depender de las organizaciones, o sea, se acordaron que vuelva a asesores para escuchar la voz, escuchar la voz de quienes opinan en ese sentido. Y sobre todo, José, de las organizaciones que algunos acompañan y otros no, porque a su vez un criterio unificado por parte de las organizaciones y quizá te puedo decir que tiene como más peso o sí una misma línea, pero como decía el diputado ya como la última decisión la tienen ellos los legisladores. Así es, sí. Y bueno, ese fue el único tema que quedó para asesores, no significa que no vaya a avanzar, seguramente le van a introducir modificaciones, pero siempre está el temor de que, bueno, vos lo postergaste esta vez el dictamen y entonces estamos ya en la ruta final hacia fin de año, entonces puede llegar a ser que por modificarlo
se postergue y pueda llegar a perder estado parlamentario. A ver, Entonces, ¿qué dice? hablamos de la reunión del miércoles 6, que fue la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que avanzó con un proyecto, este fue el primero que trató durante esta reunión, que impulsa la creación de un programa Argentina Inclusiva destinado a la capacitación y formación obligatoria permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal. Este es un proyecto de Carla Carrizo, la mencionaba, muy activa, la diputada de Evolución Radical, está en Y todos los siempre con temas. temas que tengan que ver con discapacidad, con niños, niñas, adolescentes, temas de familia en general. La diputada está muy, muy activa presentando proyectos en ese sentido. Así es, también, se despachó favorablemente un proyecto que dispone la creación de un programa de reconocimiento a las empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, las cuales podrán obtener un sello nacional de equidad laboral y beneficios impositivos. Este proyecto ahora tiene que pasar, tuvo dictamen, tiene que pasar ahora por legislación del trabajo y presupuesto y de Hacienda. También avanzaron con este proyecto de sistema integral de prioridad y contención para las personas con trastorno del espectro autista y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. Este fue impulsado por Marcela Paso. Y dijo que se busca establecer por ley cuestiones a través de los distintos protocolos que ya se están aplicando. Por ejemplo, decía la prioridad en el acceso a los distintos servicios o tener espacios adecuados, y remarcó que es fundamental la capacitación al personal para generar empatía. El temario, como dijimos antes, el temario incluía un proyecto de la diputada Gisela Marciota sobre capacitación obligatoria en lengua de señas en los 3 poderes del Estado Nacional, pero fue devuelto a asesores con el objetivo entonces de consultar a las organizaciones de la comunidad sorda. Así es, y quien estuvo hablando también en esta comisión de discapacidad es el diputado Alejandro Finocchiaro, que decía lo siguiente. Hace un rato estaba comentando con algunos de los colegas que esta es la comisión de la buena voluntad, ¿no? Es decir, acá todos trabajamos con la mejor voluntad para tratar de sacar los temas para beneficiar a un colectivo que tiene necesidades. Por lo tanto, no pasa como en otras comisiones donde sí participo y es parte del juego político, de la táctica política, donde a lo mejor a veces un bloque quiere dilatar porque se especula con tal o cual cosa. Acá nunca lo he notado, sinceramente. También le voy a decir una cosa, presidente. Yo coincido con usted en que cuando uno escucha organizaciones no siempre, digamos, hay uniformidad, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con un proyecto que estamos trabajando que es para la prohibición de la tracción a sangre, ¿no? Donde hay entre las distintas organizaciones conservacionistas hay diferencias. Pero acá, y esto es un tema pero de lo más importante, solo estamos pidiendo una vuelta más, es decir, escuchar a todos, de nuevo, una vez más, y después, por supuesto, nosotros somos diputados de la Nación, nosotros vamos a definir, porque somos nosotros los que votamos y nos hacemos cargo de lo que votamos. Es simplemente eso, o sea, no hay ánimo ni de dilatar ni nada, sino de escuchar una vez más y ver si podemos llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, bueno, se votará, que también es una cuestión plenamente democrática, entendiendo que quienes voten en un sentido lo hacen con buena voluntad y quienes voten en otro también lo hacen con muy buena voluntad. Este fue el repaso de la Comisión de Discapacidad y también de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros, que minutos nada más volvemos con más información parlamentaria y seguimos repasando las comisiones de esta semana. Ya venimos. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, sí, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios.
Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes.
Continuamos aquí en el resumen de Noticias Parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de las distintas comisiones que se reunieron a lo largo de esta semana. Muchos proyectos que obtuvieron dictamen de comisión, algunos de ellos con giro a otras comisiones, otros ya estarían en condiciones de meterse dentro de un próximo temario. Veremos cuándo puede suceder otra próxima sesión. Lo cierto es que también se reunió esta semana la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y quien estuvo hablando respecto del tema es el presidente de la comisión, el diputado Eduardo Valdés, que vamos a ver qué decía, y luego José nos va a explicar en detalle a ver cuáles fueron los proyectos que se aprobaron en esta comisión. La verdad es que para mí ha sido una gran sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales y Culto, porque en medio de esta campaña así tan dura, con que hoy hayamos aprobado un dictamen de la creación del Día de la Religión Evangélica el 31 de octubre, que es cuando Martín Lutero rompe con la Iglesia Católica de Occidente, hace 503 años. A mí digo que hay cosas que solo pasan en la Argentina y yo tengo orgullo de mi país. Que 3 diputados católicos, Vanessa Macetani, Rosana Chala y Agostina Propato, con una diputada evangélica, o sea, son 4 proyectos los que planteaban lo mismo, pero de los cuales 3 son católicos y 1 es evangélica, y con una vicepresidenta, Zoe El Zucaría, que es musulmana. Hemos dado un ejemplo de ecumenismo, de interreligiosidad, y esto en el mundo no pasa muy seguido. Vemos que a veces las religiones sirven para matar, y ahí tomo las palabras del Papa Francisco cuando yo era embajador en el Vaticano. Él dijo un día públicamente: ninguna religión dice que hay que matar al que no tiene la misma religión. Eso no lo dicen, sin embargo vemos que eso sucede, y sucede mucho, y se acrecienta. Por eso en este país, que somos un crisol de razas y de fe, cada migración que ha venido a la Argentina ha traído su propia fe y la ha podido practicar. Entonces, para mí, hoy es un orgullo ver que en las múltiples convicciones religiosas plantearon la posibilidad de que la otra religión, la que no es de uno, sea la que se instituya el día. A mí es eso, y por eso valoro también la presencia del secretario de culto y de los pastores de las distintas iglesias evangélicas que estuvieron hoy presentes. No es común. Me encanta que sea diputado Estevela que tome directo, porque esto hay que mostrarlo al mundo. Esto es convivencia de un gran país, no de un país que lo quieren desmerecer. Ahí lo veíamos y lo escuchábamos al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto haciendo un balance de los distintos temas que se trató en la comisión. Pero para entender más al respecto, José nos va a contar a ver de qué se trata. Así es, esta reunión se hizo el miércoles justamente, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y dictaminó entonces ese proyecto del que hablaba el diputado Valdés para instaurar el 31 de octubre Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. Esto es muy importante para todos estos sectores. Él lo hacía referencia a qué pasó ese día del 31 de octubre de 1517, es el día en el que Martín Lutero impulsó sus 95 tesis, y que generó la ruptura de la Iglesia Católica y el inicio de la Reforma Protestante, digamos. Bueno, en esa comisión estaba presente Zoe El Zucaría, es la vicepresidenta de la comisión, a la que mencionaba también Valdés. Justamente ella es del PRO y es de fe musulmana, justamente, y fue quien más comentaba permanentemente para impulsar esta iniciativa.
ella comentaba también sobre el Zucaria que hay más de 10 provincias que ya han declarado el 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas. El Zucaria es también evangélica, y es un reconocimiento que hay que hacer a la labor de todos los pastores que están cuidando el tejido social permanentemente, decía la diputada cordobesa, y enseñando y difundiendo valores, que es lo que más necesita nuestra sociedad. Durante ese debate también otra de las que participó en la confección de estos proyectos, que es la diputada Dina Resinovsky, ella decía que hay una encuesta del CONICET que dice, por ejemplo, la encuesta esta es de 2019, que la Argentina tiene 15,3% de población que se considera de fe evangélica. Eso es 7 millones de argentinos, nada menos. Y además en La Matanza, por citar que es la octava provincia, según dicen, uno de cada 4 jóvenes es evangélico, es el 25%, nada menos. Bueno, vamos a otra de las placas. Pasó también a la firma un proyecto para instaurar el 4 de agosto de cada año como Día de los Derechos de la Soberanía sobre la plataforma continental. Este es un proyecto de la diputada fueguina Mabel Caparrós, que dijo que bueno, es un camino... Esto recuerdo que cuando se impulsó en su momento, esto fue en el año 2020, creo, no, 2019, que fue más de 20 años de investigación para que atravesó varios. Esta sí fue también una política de Estado. Me acuerdo cuando lo presentaron durante la gestión anterior, los que trabajaron acá en todo ese tema, y presentaron el nuevo mapa con la nueva plataforma continental que se estableció por ley 27.500. En su momento, sí. Claro, sí. Y fue... Detrás de eso siempre estuvo el Congreso, así que, bueno, y a partir de eso, y también recibieron dictamen, un proyecto sobre la creación de un registro nacional de organizaciones solidarias sin fines de lucro e iglesias, que deberán pasar además por la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONG, y también la adhesión al Día Internacional de los Voluntarios y además un abultado paquete de otros proyectos. Estaba presente, vimos que se habló mucho de culto y estaba presente el secretario de culto, Guillermo Oliveri, estuvo presente, acá es muy amigo, además de Valdés, es un hombre que proviene del peronismo porteño también. Y se habló también, hubo un proyecto también que era de Federico Frigerio, fueguino también, que era para la creación de una agencia antártica, y ese se mandó, no avanzó el dictamen, se mandó a comisión para hacer una consulta con el Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que sucede muchas veces ahí? Que durante, o sea, que te pongan en el temario ya es un logro, pero no necesariamente es que se dictamine. Muchas veces se hacen aportes para modificarlo y a veces se vuelve a asesores para tener alguna consulta. Se abordó también la polémica del mapa de la Armada chilena. Nosotros habíamos visto que, bueno, se había hablado del Día de los Derechos de la Soberanía sobre la plataforma continental, y como todo tiene que ver con todo, entonces cuando se abordó este tema que no estaba en el temario. Mabel Caparrós, que era la que había traído el debate sobre el mapa continental, lamentó que ellos han tomado para esta carta cartográfica 5.000 kilómetros cuadrados que ya están planteados en nuestra plataforma continental. Ellos son los chilenos, esto es la Armada chilena, ya hemos hablado de eso durante la semana, el hecho de que bueno, se planteaba toda una discusión que es preocupante porque decía justamente, Mabel Caparrós dijo, esto no se va a resolver fácilmente, y ahí Julio Cobos, que fue senador, recordaba que en 2021, en agosto de 2021, eso ya se había tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que él presidía justamente, y había emitido una declaración. Por eso es importante que se iba a hablar de sacar por unanimidad un proyecto de declaración sobre este tema, y dijeron que sí, que lo van a hacer, y lo pasaban ya a la firma para hacer un dictamen especial, si bien no estaba en el temario. Y por último, veamos finalmente, y ya vemos temas que no estaban en el temario, pero una comisión es una sesión en chiquito. Sí. Entonces pueden surgir temas además, y hubo a instancia de la diputada Margarita Stolbizer, se hizo
un debate sobre el tema de los dichos de un colega, del diputado Javier Milei, hacia el Papa Francisco, justamente las referencias muy críticas que había hecho en su momento. Y alguna referencia que hizo fue ni más ni menos diciendo que el Papa era el representante del maligno en la tierra, ni más ni menos. Chiquito, nada menos. Bueno, entonces en ese momento, viene a cuento de la diputada Margarita Stolbizer, que ni siquiera es del oficialismo, justamente de Juntos por el Cambio. Claro. Dijo, el ejercicio de la libertad religiosa se hace a través del diálogo y el diálogo se hace a través del respeto. Este es el ámbito de la convivencia, el respeto por las ideas y el ejercicio de las libertades. Y por esa misma razón no quiero pasar inadvertido que un colega de esta Cámara de Diputados ha tenido descalificaciones gravísimas e inaceptables hacia el Papa Francisco, la cabeza de la Iglesia Católica. Este comentario recibió la adhesión de Mara Brauer, que suscribió también esas palabras, y entonces acordaron todos que de la comisión salga un repudio a las agresiones al Papa Francisco. Valdés tomó la palabra, dijo que pensar entre todos un texto y presentarlo como proyecto para que finalmente llegue al recinto. Así es, José. Esto fue un repaso de lo que dejó la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y quien también estuvo hablando respecto del tema es la diputada Karina Banfi. Veamos qué decía. Llevar adelante el reconocimiento de otros cultos tiene que ver justamente con el espacio de tolerancia y de convivencia que tiene que tener la democracia. Y cuando eso está en un sistema de desequilibrios, creo que ahí cobra importancia el rol del Estado. El Estado existe y principalmente el Estado es un organizador social en donde tiene sentido en respeto y en apoyo a las minorías y a los sectores desventajados. Si todos viviéramos en una mayoría, no tendría sentido de la existencia de un Estado, porque el Estado viene justamente a equilibrar el sentido de la existencia de algunos que tienen una representación minoritaria. Y esto lo digo habiendo nacido en una familia católica y que luego, con los años y con la vida, soy del grupo de Di Giacomo, me siento representada por el grupo que integramos con Di Giacomo de agnósticos, y vengo también de una familia con una madre muy católica, con una hermana budista, con un padre ateo, con un marido judío, pero que me parece que por lo menos en mi aprendizaje y el aprendizaje que también he tenido con gente como Dina en nuestro bloque y otros más que enseñan el valor que tiene justamente el rol del Estado para darles ese equilibrio de reconocimiento en una sociedad en donde no deberían existir en materia de ideas las mayorías y las minorías, sino que haya un equilibrio de igualdad y de tolerancia para que todos podamos expresar lo que sentimos y lo que pensamos, aunque muchas veces nos encontremos en lugares distintos de la mesa. Bueno, estuvimos escuchando entonces respecto de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto al presidente de la Comisión, Eduardo Valdés, y también a la diputada Karina Banfi, ambos exponiendo su postura respecto de los temas que se trataron en la comisión. Y quien también estuvo hoy compartiendo en el programa, justamente con la conducción del Pato Méndez, es el diputado Carlos Heller, que hablaba sobre la situación económica. Le preguntaron también qué iba a pasar respecto al presupuesto, ¿no? Sabemos que dentro de menos de 15 días, una semana, se presenta el presupuesto. El 15 de septiembre es la fecha que establece la ley de administración financiera para que se presente el presupuesto aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre distintos temas que habló Carlos Heller, vamos a ver qué decía. Si nosotros hemos tenido años en los que no se aprobó el presupuesto, ¿cómo no va a poder pasar que el tema esté condicionado, digamos, por las elecciones? Ahora, Massa el otro día, creo que en una nota periodística dijo que iba a mandar un proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo superavitario, es decir, con superávit fiscal, no con déficit fiscal, que iba a incorporar todos
las exenciones impositivas que hasta aquí estaban vigentes, que con eso se revertía la situación y que el tema fiscal había que resolverlo no aplicando políticas de ajuste. Inevitablemente el debate tendrá que ser condicionado por las visiones políticas de quienes están participando del proceso electoral. Pero es inevitable porque hay una coincidencia de fecha. La manda de tratar el presupuesto es una manda constitucional, inclusive, en cuanto a la fecha. Por lo tanto, no se puede especular con el tema. También hay que decir, para dar un ejemplo, y para entenderlo, que el gobierno manda su presupuesto con la idea de la continuidad de sus políticas. Cuando asumió el actual gobierno, lo hizo con un presupuesto que había aprobado la gestión anterior, y tuvo luego que modificarlo en todo lo que tuvo que modificarlo, porque era un presupuesto que correspondía, diríamos, a otra filosofía, a otra ideología, y por lo tanto tenía prioridades absolutamente distintas. Iremos por partes, es decir, si vienen las modificaciones, la Cámara de Diputados para insistir necesita mayorías especiales. Y hoy por hoy me da la impresión de que nadie está en condiciones de lograr esas mayorías especiales. Por lo tanto, me parece que lo más probable es que las mayorías, que si el Senado dictamina, sea difícil que eso se pueda revertir. Es decir, si viene un dictamen que modifica los diputados la ley de alquileres, no creo que se puedan lograr los 2/3 necesarios para ratificar la postura. No los tuvo, obtuvo una mayoría ajustada, así que probablemente sea firme lo que resuelva el Senado, es la impresión que tengo. Bueno, veíamos al diputado Carlos Heller hablando entonces de lo que va a ser la presentación del presupuesto para el año fiscal 2024 y también sobre la composición de la Cámara respecto a esto de que nadie tiene hoy en día el quórum necesario ni las mayorías necesarias para poder aprobar los distintos proyectos de ley. Y repasamos así rapidito lo que va a ser la agenda para la semana que viene. El día 12 en el anexo C hay una reunión conjunta, las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, en conjunto con asuntos cooperativos, mutuales y organizaciones no gubernamentales, una de las comisiones que se van a reunir, donde van a tratar proyecto de ley por el cual se crea el protocolo de protección y detección de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en aquellos ámbitos donde desarrollan sus actividades. Así que ahí tenemos en agenda. Va a ser una comisión muy interesante, seguramente vamos a estar hablando de esto, luego haciendo el análisis. Eso tiene media sanción y van directamente por el dictamen. Exactamente, y es muy probable que sea un tema que se meta entonces dentro del próximo temario. Y para el día siguiente, el 13, tenemos, a ver, algo de agenda, ahí tenemos miércoles 13, tenemos la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales. Fueron invitados el doctor Carlos Folco, la doctora Teresa Gómez y el doctor Daniel Malvestiti, ¿sí? Quienes expondrán sobre ideas para una reforma tributaria integral. Este es el tema que promueve el diputado Martín Tetaz. Así es, y tiene una reunión la semana siguiente también sobre el mismo tema. Y a ver si tenemos en agenda la próxima comisión. Bueno, tenemos solamente esta, miércoles también a las 10 de la mañana, comisión, esta ya la dijimos recién, pero ahora recién en agenda se publicaron 2 comisiones más, lo leo desde acá. 13:30 va a estar la Comisión de Industria, Legislación del Trabajo con Presupuesto y Hacienda, un plenario de comisiones donde se va a crear el régimen de promoción de industria del calzado y su cadena de valor. Ese es un proyecto de Constanza Alonso y van a ir por el dictamen, que ya se reunieron, creo que fue la semana anterior que ya se habían reunido. Y también ese mismo día se acaba de publicar en la agenda 15:30 está la Comisión de Presupuesto y Hacienda sola, donde fueron invitados la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, el subsecretario de Ingresos Públicos, quienes expondrán sobre el proyecto de ley de fecha 7 de septiembre, mediante el cual se crea el programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino, Empleo MIPYME, que es el que estuvimos comentando en el día de ayer. Así que, como vemos, semana que viene mucha actividad parlamentaria. José, buen fin de semana, nos volvemos a encontrar y nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde como todos los días. Chau.